Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 3, clase 67. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Aprovechar la oportunidad divina. El amén es inamovible. Cuando determina algo en su pensamiento, no admite modificación y se convierte automáticamente en la única verdad. Por eso, los hombres deben tener temor y temblor y analizar su comportamiento en la vida material y las decisiones que están tomando con su libre albedrío, porque son las que decidieron anteriormente en los pensamientos del Eterno, y deben verificar hacia dónde se están dirigiendo eternamente. Lo que están viviendo en este momento, el ángel de la Odisea y sus miembros, es la misericordia de Dios, y deben aprovechar al máximo la oportunidad que les está dando para experimentar según sus pensamientos y verificar lo que están haciendo en oposición a sus mandamientos y su voluntad, para que aprovechen el beneficio de estar en el mundo y puedan arrepentirse y enmendar sus caminos. A lo largo del libro del Apocalipsis, es importante recordar permanentemente el objetivo de Dios al crear el universo para tener más claridad sobre por qué van a suceder los hechos, ya que todo lo que va a acontecer tiene como finalidad restablecer ese orden, separando antes a los malos de los buenos. Al principio, Dios creó el universo con el deseo de disfrutarlo a través de sus seres creados, todos los ángeles y los seres humanos. Todo era maravilloso y había una armonía perfecta entre todos sus habitantes. Cuando Lucifer pecó, muchos ángeles aceptaron su rebelión y perdieron la gloria de vivir en el cielo. Del mismo modo, cuando Adán pecó, todos los seres humanos quedaron condenados a un tormento eterno. Pero Dios, por amor a ellos, ideó un plan para rescatarlos. El huerto del Edén, que Dios había creado para que habitara la segunda generación de humanos, era extraordinariamente hermoso, pero la serpiente, con su astucia, se lo arrebató a Adán, y el mundo quedó bajo el dominio de las tinieblas. El huerto del Edén, un lugar creado a la grandeza de Dios. Entonces, Dios sacó a Adán de ese paraíso maravilloso que era el huerto del Edén, ya que, con la belleza extraordinaria con la que lo había creado, el hombre, que había perdido su esencia espiritual y había quedado bajo el dominio de la carne, no se iba a poder resistir a sus encantos, y ante las continuas tentaciones del diablo, iba a seguir pecando, y le iba a resultar difícil restablecer la relación. Todos los hombres a los que Dios llevó para mostrarles el cielo querían quedarse, pero el Señor Jesús los regresaba para que dieran testimonio de su hermosura y todos escogieran el camino de la salvación. El huerto del Edén es un lugar creado a la altura de la grandeza de Dios, especialmente para sus hijos. En consecuencia, era extremadamente peligroso que hombres pecadores vivieran en ese lugar, ya que cuando se les predicara, lo iban a preferir antes que el Evangelio, y nadie se iba a salvar. En consecuencia, Dios trasladó a Adán y a Eva a un mundo menos hermoso, bajo maldición, para que cuando se les predicara el Evangelio, le dieran más importancia a tener una relación con el Creador que a disfrutar de la creación material. A pesar de todos los cambios realizados por Dios para facilitar la salvación, son muchos más los que se pierden, ya que el mundo imperfecto y maldito sigue siendo hermoso, y los hombres prefieren el placer de la carne antes que restablecer la relación espiritual con el Creador, una creación para habitar mucho más exuberante. El ángel de la iglesia de la Odisea estaba dentro del grupo de los que se dejaron engañar por el diablo y prefirieron el placer del mundo antes que la intimidad con Dios. De todas formas, el Señor lo amaba y quería hacerle recapacitar. Ante esta situación caótica, el Señor Jesús quiere hacerle entender quién es en realidad. En consecuencia, le dice al ángel:
Yo soy el que está desde el principio de la creación de Dios, el que les dio la posibilidad de existir. Y al vencedor le ofrezco sentarse en mi trono para reinar en la grandeza de la creación del cielo, un lugar mucho más maravilloso que en el que están viviendo actualmente y al que ningún hombre que lo ha conocido quiere regresar. A través de esta promesa, el creyente puede pensar y reflexionar sobre lo hermoso que debe ser el huerto del Edén, que Dios diseñó especialmente por amor a sí mismo y a los hombres. Jesús, en la carta, para que el ángel le preste su mayor atención y se percate de sus errores, debido a que el diablo lo tiene cautivo con los placeres de la carne, le dice: el vencedor se sentará a reinar junto a mí en mi trono, sobre la creación que mi Padre tiene preparada, y que es mucho más exuberante que la que hoy conocen los hombres. Recurre a este ofrecimiento para que recapacite sobre sus pecados, se arrepienta y pueda salvarlo, porque entonces, en el cielo, entenderá con total claridad que el diseño del Padre Celestial es mucho más hermoso y placentero que el engaño que actualmente está viviendo. El diablo ofrece beneficios perecederos por odio para que las almas se pierdan y sean lanzadas al lago de fuego. Pero en el cielo las dádivas son por los siglos de los siglos, y el Padre Celestial las entrega por amor, porque verdaderamente quiere vivir la eternidad con sus hijos que le han demostrado su amor. Al que venciere. En consecuencia, el Señor Jesús le dice al ángel de la Odisea: al que venciere, al que escape de los engaños que ofrece este mundo, y no permita que se conviertan en el amén, porque entibian mi palabra para disfrutar de él, el Padre Celestial le ofrecerá algo mucho mayor y más glorioso: convertirlo en Dios, hacerlo su hijo y que reine eternamente junto a él en un mundo mucho más deslumbrante que todo lo conocido. Así como yo no me dejé engañar cuando Satanás me tentó con todos los reinos de la tierra, ustedes también tienen que prevalecer sobre sus falsedades. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Cuando el diablo probó y entendió que Jesús era el amén de Dios, el testigo fiel de su gloria, y que solo hablaba con la verdad, intentó tentarlo, ofreciéndole todos los reinos del mundo, a cambio de que se postrara y lo adorara, con el propósito de que entibiara la palabra de su Padre y aceptara su propuesta. El Señor Jesús, que tenía la palabra meditada y revelada en su corazón, y conocía con precisión la voluntad de su Padre Celestial, sabía con certeza lo que le esperaba por su plena obediencia: sentarse junto a él en su trono. En consecuencia, su respuesta fue contundente y radical: vete, Satanás, porque después de vencerte, vas a tener que adorarme y servirme. Así como Jesús sabía lo que le deparaba en el futuro, el ángel de la Odisea también lo sabrá si se arrepiente y vence. Se sentará conmigo en mi trono, como yo me senté en el trono de mi Padre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Una vez más, el Señor termina el mensaje dado al ángel de la Odisea, como lo hizo con las cartas anteriores, destacando que deben tener oído para escuchar lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Es como el sello de que todo lo que dijo el Hijo de Dios va a acontecer tal cual lo relató. Era como cuando Jesús estaba en el mundo y decía: de cierto os digo, y cuando se expresaba de esa manera, era para que los oyentes prestaran la máxima atención a sus palabras, porque era una doble confirmación de algo que no iba a tener variación. El Señor Jesús es el amén.
no era necesario que dijera, de cierto os digo, pero al reconfirmar lo que iba a declarar, lo hacía para que no lo tomaran a la ligera, porque si no, si lo ignoraban, iban a tener que sufrir las consecuencias. Tanto el ángel de esta congregación como cada uno de sus miembros deberían abrir inmediatamente la puerta de su corazón, arrepentirse de haber puesto sus prioridades en cosas perecederas y tener una relación íntima con el que estaba desde el principio. Tenían que empezar a ser fríos en sus decisiones ante las situaciones que anteriormente les manipulaban en busca del beneficio personal y ser calientes a la hora de predicar o servir al Señor, sin darle importancia a la receptividad de los oyentes, porque es Dios quien toca los corazones y quien da el crecimiento. A veces las personas no se convierten porque entibian la palabra y bloquean la participación del Señor, que no puede actuar, o manipulan las escrituras para obtener mayores beneficios terrenales. Si obraran justamente, el Señor les daría 100 veces más con un beneficio espiritual y la vida eterna. ¿Quién es el que va a vencer? Por tanto, es fundamental que escuchen lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias, porque aunque la carta está dirigida a cada ángel para que solucione sus problemas con Dios o continúe haciendo lo correcto, el mensaje se refiere a todas ellas, porque forman el cuerpo del Cristo y perfeccionan a la novia del Cordero. El objetivo es que se entienda el amor que Dios le tiene a su creación. En el caso particular de la Odisea, a pesar de ser una iglesia tibia, si se arrepentía de sus errores y comenzaba a ser celosa de la obra de Dios, el Señor le daba la posibilidad de sentarse junto a Él en su trono. ¿Quién es el que va a vencer? El que, desde que leyó la carta de Juan enviada por el Señor, comenzó a meditar seriamente en la palabra de Dios para guardarla en su corazón y convertirla en un amén, y empezar a vivir por la gracia divina, será un testigo fiel y verdadero, y su tibieza será eliminada por completo.